Todos los días, la aldea... a ver, decilo vos, porque yo ya no lo practico. Yacyporá. Yacyporá. Bueno, yo quería decir el otro, el primero, que Yacyporá es fácil. Ese... Mbia Guaraní. Pero ahora le vamos a preguntar a él. Recibe numerosas visitas de familias, contingentes y sobre todo turistas de otros países interesados en conocer más sobre la cultura, gastronomía e historia de la comunidad instalada en la selva Iriapú, de Puerto Iguazú. Los visitantes son recibidos por representantes de la comunidad. ¿Y sabés, Gaby, cómo te reciben? ¿Cómo me reciben? Así. Esto es grabado por usted. Sí, así es como así nos recibieron. Así es como nos reciben. Esto lo vamos a estar subiendo después en Instagram, para que la gente, o en nuestro canal de Facebook, para que la gente lo vea. Es hermoso el video. Es hermoso y piel de pollo se me pone, mira, cada vez que me acuerdo. La comunidad, los más jovencitos de la comunidad, todos los chicos, los niños, dan un recibimiento con esta canción. Bueno, sí. Particular. ¿Y con quién vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar con Roberto Moreira, que es el cacique de la comunidad. Que lo recibimos así. Como corresponde, ¿no? Lo recibimos a él como corresponde. Y nos va a atender, ¿en serio? Sí, ya nos está escuchando. ¿En serio está Roberto? El cacique de la comunidad Yacyporá. Estimado amigo Roberto, qué placer que nos esté recepcionando. Bueno, primeramente quisiera darle las gracias por abrirnos la puerta en este radio, contando un poquito la cultura, y al saber un poquito qué es lo que nosotros hacemos en la comunidad, creo que es una gran alegría para mí. Para nosotros también. Grande, sí. Para nosotros también es muy placentero escucharte y poder justamente ser por ahí un nexo para que la gente conozca lo que hacen ustedes ahí en la comunidad y cómo cuando quienes viajan a Cataratas y tienen un ratito libre pueden visitarlos, que ustedes están ahí con los brazos abiertos, y la verdad que la experiencia de compartir con ustedes una tarde o un rato es maravillosa. Claro, eso por ejemplo para nosotros fue algo nuevo, ¿viste? Era un poco difícil, pero siempre miramos ¿viste? por lo que es hoy, por lo que es ahora. Entonces también tratamos de recibir así, abrimos la puerta para que nos visiten la gente. Cuando visita las cataratas, por ejemplo, también muy cerquita de las cataratas existen las comunidades guaraníes, que también cuentan su cultura, su danza, también su canto, por ejemplo, su artesanía, su medicina, su historia. Entonces es una cosa muy importante, una riqueza que todavía lo mantenemos con lo difícil, aunque sea seguimos tratando de mantener. Por eso abrimos la puerta para que toda la gente que le interesa visitar las comunidades de Yacyporá, estamos abiertos acá. Roberto, ¿y cómo, nosotros contar un poco cómo es que tienen que hacer los turistas para poder llegar a la aldea? Bueno, eso nosotros, por ejemplo, somos... en las comunidades, por ejemplo, todavía digamos que no tenemos correo electrónico, así por ejemplo, entonces directamente me contactan a ese número, me lo llaman y nosotros recibimos ese. Sí. Tenemos por ejemplo el paseo que dura más o menos 1 hora 20, y ahí se encuentra
donde le explicamos, por ejemplo, las antiguas trampas, cómo se atrapaban los animales antiguamente, cómo sobrevivíamos con la naturaleza y en qué planta podíamos utilizar para curarnos antiguamente, pero hoy, por ejemplo, ya es difícil, cada vez un poquito más difícil, y entonces también al mezclar las alimentaciones, todo eso, sentimos un poquito más difícil, por eso abrimos la puerta, porque ya también desde afuera, ya también hay cosas que lo necesitamos, por eso es muy importante que la gente nos visite y vea la realidad que estamos viviendo. Claro. A ustedes les resulta difícil por una cuestión de espacio, ¿verdad? Porque el terreno que ustedes tienen es reducido. Claro, a eso, por ejemplo, para nosotros fue un poco cada vez más difícil, ¿viste? Porque el espacio nuestro cada vez más se queda reducida, digamos, ¿viste? Porque antiguamente nosotros no teníamos así el espacio marcado, digamos, entonces claro. Teníamos mucha riqueza, ¿viste? La naturaleza daba todo, animales, medicina, todo eso lo que nosotros necesitamos estaba todo dentro de la naturaleza, pero hoy ya como tenemos muy poco espacio, también pensamos de adaptarnos, por ejemplo, la gente se adapta, trabaja con su artesanía, los collares, hacen los dibujos de los animales, por ejemplo, entonces de eso es lo que trata de vender al turismo, que nos visitan y de esa manera lo que encuentra para comprar sus alimentos, medicina, por ejemplo, que también nosotros hoy ya utilizamos también así medicina comprada, digamos, entonces por eso abrimos la puerta para que venga la gente. ¿Y qué dicen los sanadores de la comunidad con la medicina comprada? En realidad para nosotros fue un poco difícil de aceptar, pero siempre, como decía, mirando, por ejemplo, hacia lo que nosotros podemos enfrentar, digamos, porque claro. Muchas enfermedades son muy distintas y muy fuertes, que antes nosotros teníamos. Y entonces cuando preparamos medicinas naturales, por ejemplo, la verdad que cura, pero es más débil. Y entonces cuando uno compra así medicina o cuando un doctor receta, por ejemplo, ya por ahí, también, que todos los chicos se vacunan, se controlan y es un poco difícil, pero lo aceptamos, siempre lo hablamos con la gente, que la adaptación avanza mucho, entonces creo que para nosotros es importante. Claro. ¿Qué se hace en esa recorrida o qué es lo que vos notás que la gente cuando conoce un poco de su historia y de sus costumbres más se sorprende? Yo creo que más lo que se sorprende es por la historia que vivimos, porque o sea que le sorprende, a la gente cómo ellos siempre más pregunta cómo vive con la naturaleza, con los animales, por ejemplo, de la naturaleza mismo, que a mucha gente o sea, que siente miedo, pero no tiene que tener miedo. Yo creo que nosotros ya vivimos juntos, como decía, vivimos juntos y sobrevivimos juntos, con los animales, y bueno, a nosotros no lo hace daño, entonces a ese lo que más por ahí, le sorprende, y entonces también lo que también le sorprende más, por ejemplo, es el canto que los chicos cantan, y esos cantos, por ejemplo, se utilizaba siempre en los rituales, los cantos sagrados, que canta a la naturaleza, a los dioses, a las plantas y también a los pájaros. Le sorprende mucho cuando le explicamos la canción. El respeto por la naturaleza, enseñar el amor a la naturaleza misma, ¿no? Claro, exactamente. A ese punto, por ejemplo, a mucha gente le sorprende. Claro. Roberto, ¿cómo son las creencias de ustedes?
La creencia nuestra, por ejemplo, nosotros tenemos dentro de las comunidades tenemos el Opú, nosotros decimos Opú, donde se hacen los rituales, como si fuera la iglesia nuestra, y ahí donde nos juntamos toda la Teresita, por ejemplo, y ahí donde los chamanes los que manejan, por ejemplo, la parte de rituales. Y tenemos varios dioses, y ellos forman, por ejemplo, de la lluvia, los vientos, también todos los cantos de los pájaros y los ruidos de los insectos, la chicharra, por ejemplo, atrae mucha la fuerza de la naturaleza. Y entonces cuando un guaraní está dentro de la selva, por ejemplo, o sea, que cuando está más cerca de los ruidos, por ejemplo, pierde el contacto con la naturaleza. Por eso muchos de los guaraníes buscan más adentro de vivir, más adentro de la ruta, por ejemplo. Claro, que donde se encuentra menos ruido. Claro, no esté contaminado. Para poder estar más contacto con la naturaleza. Y entonces yo creo que a eso es lo que apuntamos y también dentro, por ejemplo, nosotros, o dentro de la iglesia, nosotros donde hacemos los rituales, también no tenemos las imágenes, por ejemplo, pero ahí donde valoramos lo que nosotros sentimos. Y existe, por ejemplo, para nosotros las dos estaciones. Las estaciones valoramos mucho esta, por ejemplo. Empieza a partir del mes de septiembre, empieza y se termina en el mes de marzo, más o menos. A fin de marzo ya se termina para nosotros el tiempo nuevo. El tiempo, perdón, no se escuchó el tiempo. El tiempo nuevo. Hoy, por ejemplo, o ahora, sí, nosotros estamos en el tiempo nuevo, que es la primavera para nosotros, porque junto con los florecimientos de las plantas, los árboles cuando empiezan a florecer, a dar su brote nuevo, para nosotros indica que empieza la energía nueva. Y entonces también, y ahí ya hacemos los rituales, y la persona más anciana lo que más trata de estar en contacto con los dioses. Qué fabuloso, o sea, la cantidad de dioses también en la que ustedes también creen y la visualización tan simple que tienen con las creencias y con la naturaleza. Digo, es simplista su vida. Claro. A lo mejor ustedes no lo notan porque ya es obviamente, digo, Roberto es el cacique con quien estamos hablando, pero para nosotros es muy simplista, es muy sencillo, es hasta apasionante. Claro, a eso es lo que desde muy al principio, por ejemplo, ya nosotros teníamos nuestra cultura, entonces hasta ahora, por ejemplo, se sigue valorando, aunque sea a muchas personas les cuesta, nuestra comunidad mismo cuesta, ¿viste? Porque vienen avanzando mucho las civilizaciones y la nueva tecnología, y entonces cuesta un poco, ¿viste? Pero siempre los tratamos de mantener, ya que nosotros los líderes que estamos acá estamos bien firmes, tratando de hablar con los jóvenes, que siempre ellos tienen que valorar, por ejemplo, eso en las culturas. No importa que lea, escriba bien, sea un abogado, pero siempre tiene que estar en su cultura. Claro. Eso es lo que lo explicamos bien. Sí. Roberto, hablando de leer y escribir, ¿ustedes, los chicos, hablan castellano o hablan guaraní? ¿O ustedes siempre, ahí dentro de la comunidad? Sí, entre nosotros siempre hablamos guaraní, entre nosotros. Hablamos en castellano cuando es la necesidad. Claro. Yo, por ejemplo, ahora, por ejemplo, estoy hablando en castellano porque estoy hablando con ustedes. Si no te entendemos. Guaraní, sí. Y yo sé que vos te llamas Roberto Moreira por una cuestión de documento, pero tu verdadero nombre es otro. Exactamente, cada uno tenemos nuestro nombre en guaraní, por ejemplo. En las documentaciones uno siempre lo que busca son el padre o la madre, lo que busca para su documentación. Claro. Pero en guaraní lo que busca es directamente el chamán. En sus rituales, por ejemplo, cuando lo hace los rituales, lo busca al chico, o cuando le da, ¿viste?, para que lo llame, por ejemplo, a los chamanes, ellos hacen los rituales y
lo primero lo que tienen que hacer es descubrir de dónde viene el chico, de dónde viene, y ahí recién lo puede dar el nombre. Y así también cuando se enferma el chico, lo de vuelta lo hace los rituales y lo dice por qué se enferma, cómo se puede curar. Y ahí, por ejemplo, lo que más cuesta para nosotros, que es una cosa, los nombres, por ejemplo, son todo forma de los dioses también. ¿Tenés algunos nombres de eso, de los dioses? Ellos, por ejemplo, son varios, como decía. Hay, por ejemplo, que se llama Tupán. Tupán, por ejemplo, es uno de los dioses que cuando hay mucho trueno, por ejemplo, esos son los rayos que larga, por ejemplo, ellos son los dioses también. Y hay viento, por ejemplo, son los dioses también, cumple con sus funciones en la tierra. Pero muchas veces para nosotros, cuando miramos, por ejemplo, viene muy fuerte los vientos, por ejemplo, que ya no existen los árboles, ya lo van terminando, por eso cada vez digamos que viene más fuerte. Entonces, por eso nosotros, cuando están los árboles, cuando estamos dentro de la naturaleza, estamos protegidos. Claro. ¿Cómo es el nombre original, no de documento suyo, Roberto? Yo, por ejemplo, me llamo Roberto, Moreira es mi apellido. Sí. Caraí es mi nombre. Caraí significa hombre. Y también Caraí Mini. Mini, por ejemplo, por ahí algo chico, digamos. Caraí Mini. ¿Cómo es el tema? Y me apasiona, pero ahora vamos a volver a hablar, pero ¿cómo es el tema con respecto a llevar adelante? ¿Cuándo te enteraste que sos cacique? ¿Cómo se determina eso? ¿Es de nacimiento? ¿Es de chico? ¿Lo determinan los brujos? ¿Cómo se determina? No, para nosotros, por ejemplo, realmente para nosotros antiguamente no existía los caciques, no existía. Solamente manejaba son las personas más ancianas, son los líderes guías espirituales las que manejaba la comunidad con su danza, con su fuerza de espiritualidad, por ejemplo, manejaba las comunidades. Existió el cacique después de la llegada de los colonos en América. Ahí sí surgió el cacique. Surge el cacique porque eligieron a una persona para que comandase a la persona más joven. Ahí surge el cacique. Ajá. Por eso también el nombre de un cacique también no es el nombre real que hoy nosotros estamos utilizando. Claro. ¿Qué podemos disfrutar originario de ustedes en materia de comida? Esto, por ejemplo, también lo tenemos dentro, por ahí, de acuerdo a la gente que le interesa de conocer un poquito nuestra comidas típicas. Por ejemplo, tenemos el mbejú, tenemos la batata, mandioca, pero eso lo asamos también cuando hay personas que le interesa realmente probar nuestra comida típica. Nosotros también estamos disponibles para poder hacer esa parte. Y nosotros, por ejemplo, el que quiere habla con vos y dice, bueno, vamos tal día y somos, 5 o 6 y ustedes preparan una comida. Sí. Entonces nosotros también ya preparamos las comidas típicas, por ejemplo. Nos sentamos en un lugar, hacemos el fuego, ya sea la tardecita, miramos la luna, ahí ya también tenemos los foros del niño. Entonces también el fuego también atrae mucha energía y entonces también lo hacemos el fuego y ahí donde compartimos el mate, que el mate parte de tradiciones nuestras. Claro. ¿Vos? Dale, Gaby. No, decía, por ahí estaba pensando, ¿se puede pernoctar también ahí? ¿Para? Dormir. Si se puede dormir ahí, en la comunidad. En este momento, si una persona o alguna persona, si le interesa pasar una noche, también formaría, por ejemplo, algunas cartas, por ejemplo, ahí sí se puede. Entonces nosotros también lo damos
un lugar donde ellos se pueden quedar. El lugar es fantástico, el amor hacia la naturaleza, el respeto es impresionante. Es para ir y llevar a los más pequeños a que conozcan, y a uno mismo, digo, el respeto y el amor que tienen ustedes hoy en la actualidad por nuestra naturaleza, con esa simpleza y con el amor puro dado. Para nosotros va a ser, bueno, Gaby ya lo has conocido. Sí. Me encantaría poder conocerte alguna vez. Y vos sabés que cada vez que hemos hablado, por ahí hablamos con algún padre, algún cura de la Iglesia Católica Argentina, le pedimos una bendición o algunas palabras. Digo, no sé si ustedes tienen algo así de protección o algunas palabras que puedas darnos, Roberto. Yo creo que hay una protección que para nosotros, por ejemplo, que nosotros solamente le damos alguna palabra, ¿viste? Sí. Cuando pide esa parte, ¿sí? Cuando pide. O sea que también lo digo que desde mi corazón, por ejemplo, desde profundo de mi corazón a la persona o a usted de la gente de la radio, le digo que cuando levantan muy temprano, por ejemplo, yo digo siempre esa parte porque en mi parte, sí. Cuando levantan muy temprano, sí. Antes de la salida del sol, sí. Así cuando sale el sol, siempre trate de hablar con el sol, y el sol lo que te da la energía y el día. Y entonces a eso es lo que nosotros, o yo principalmente, siempre lo hago acá. Bien, bueno, lo vamos a tomar. Lo vamos a tener en cuenta. Y Paganini está medio complicado con la salida del sol. Más bien en la noche, dije. Porque dame algún dios de la noche que a lo mejor... Claro, el saludo a la luna puede ser. Nosotros, por ejemplo, siempre levantamos antes que el sol, así también siempre le mostramos que tenemos la voluntad siempre, claro, con ellos. Por eso ellos siempre vienen en el mundo a levantar y a alumbrar, claro, y a demostrar que ellos también siempre tratan de estar juntos con nosotros. Roberto, yo lo que te voy a pedir, Roberto, es un saludo a Viajero Frecuente en guaraní. Ahora digo, bueno, Ayavi, Peoae Ponaite, Peoarupi, Mamó Peoapu, que está Peoae Pona. Bueno, ahora decinos qué dijiste. A todo viajero que dónde van, el dónde van, donde elija el lugar, espero que lo llegue bien y lo alcance bien donde desea llegar. Ay, qué lindas palabras, Roberto. O Caraí. Yo en realidad cuando estaba allá, cuando él me dijo que se llamaba Caraí, yo lo empecé a nombrar Caraí. Caraí. Igual Don Caraí no, de decirle Caraí. No, Caraí. Roberto, muchas gracias por atendernos. No, espero que venga la gente, que así nos conozcan un poco y bueno, para nosotros es una gran alegría de compartir un poco la cultura nuestra que por ahí, mucha gente no conoce o quiere conocer, pero no sabe cómo llegar, y entonces por ahí, este es mi contacto, mi número de teléfono está disponible para todo. Ya lo vamos a publicar en las redes sociales, Roberto. Bueno. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Un verdadero placer que nos haya podido atender a todos los viajeros frecuentes que estamos escuchando. Un abrazo gigante. Bueno, gracias a la gente de la radio y abrazo grande. Bueno, muchas gracias y prontito estaremos por allá. Dale. Muchas gracias. Bueno, en nuestras redes sociales vamos a publicar el número de teléfono para que la gente pueda comunicarse, ¿no? Yo debo decir que es muy sencillo llegar a la comunidad Yacípora. Prácticamente no hay que hacer recorridos en tierra, es
está muy cerquita de la ruta del ingreso a Puerto Iguazú. Uno tiene que hacer un pequeño desvío, ya después les vamos a contar bien, les vamos a hacer un mapa dentro de las redes sociales para que puedan llegar. Pero digamos, no es que uno se mete así como 20 kilómetros en la selva ni nada de eso. Están bien cerquita, está en una zona hotelera muy bonita, que de hecho ellos también interactúan mucho con la hotelería del lugar, y por ahí ellos les dan consejos de conservación de la naturaleza a la gente del hotel. Y la verdad que bueno, te reciben así, viste que él habla con una paz, con una tranquilidad, es maravilloso. Y bueno, te llevan a recorrer la aldea, te muestran sus cultivos, ellos tienen ahí, cultivan. Es muy poco el espacio, por eso viste que él contaba que les resulta difícil tener la vida que tenían, porque obviamente necesitaban la rotación de la tierra, más espacio. Ahí tienen y te van contando, tienen un tipo de maíz que se cosecha en 3 meses. Entonces, bueno, está todo ahí, tienen una escuela que la donó un rosarino justamente. Y bueno, y los chicos después nos regalan estas canciones, son 2 en realidad, que la hacen con una guitarra, pero que solamente usan las cuerdas de la guitarra. Exacto, la mano izquierda, digamos que es... Sí, no le dan ninguna entonación. No. Pero el canto es de ángeles, realmente. Bueno, hace muchos siglos, el siglo XVI, después de una obra que inmortalizó Víctor Heredia con varios cantantes, Mercedes Sosa, Juan Baglietto, León Gieco. Hablaba de la invasión justamente y de la civilización que tenían estos pueblos indígenas, ¿no? Y decía en una parte esto que también él contaba acerca del amor a la naturaleza y al amor, ¿no? Decía: creo en mis dioses, creo en mis huacas, creo en la vida y en la bondad. De Viracocha creo en el Inti y en el Pachacmac. Como mi charqui, tomo mi chicha, tengo mi colla, mi cumbi, llevo mis malquis, hago mi chuño, y en esta pacha quiero vivir. Y a veces complicado. Claro. Para aquellos que podían. Yo debo decir que, bueno, nosotros tenemos una lucha muy fuerte en contra del trabajo infantil y más en la zona de Misiones, y cuando ingresamos a la comunidad teníamos un poco de temor de estar, digamos, fomentando algo que también hicieran trabajar a los chicos, porque hay comunidades que llevan a los chicos afuera a vender sus cosas. Ellos tienen, los chicos no trabajan para nada, no hacen nada, los chicos solamente se diviertan y están ahí adentro de la comunidad, no salen a escuelas afuera tampoco. La escuela primaria y secundaria está dentro de la comunidad. Y uno, para ingresar, digamos, hay que entrar para encontrar las artesanías y todo eso. Es como que tienen muy protegido todo y muy respetado todo, y es muy valioso. Vayan a visitarlos.